nos piden hallar los valores exactos de las funciones trigonométricas de los ángulos siguientes, dibujar la figura respectiva. Repito, como son valores exactos, entonces por eso quiere decir que vamos a trabajar con los ángulos especiales, ¿verdad? Con 30 grados, 60 grados. Puede ser que nos toque con algún ángulo cuadrantal 90 grados, 180 grados, ¿verdad? Nos toca con el ángulo correspondiente. De que nos pide exactos, es que vamos a hacer eso. ¿Por qué exactos? Porque si usted le calcula la raíz, vaya, por ejemplo, aquí está que el seno, ya vamos a ver de dónde sale esto, que el seno del ángulo, ¿verdad? Beta, que es 120 grados, es raíz de 3 sobre 2. Entonces este es un valor exacto. ¿Por qué? Porque si usted lo opera en su calculadora, raíz de 3, le va a tirar que raíz de 3 le va a tirar la pantalla a cierta cantidad de números, de cifras, ¿verdad? Después del punto. Entonces ese no es un valor exacto, es aproximado. Como les mencionaba en el video anterior, el coseno de 60 grados es un medio de 0.5. Ese sí es un valor exacto porque después de 0.5 no van números distintos de 0. ¿Verdad? Puede llenarlos de 0, que es lo mismo que no vaya ninguno, pero no va a ir otro número distinto. Entonces ese sería un valor exacto. ¿Verdad? La calculadora creo que es de los pocos que les tira exacto. Pero raíz de 3, aquí este raíz de 3 es un valor exacto, pero ya calculada la raíz cuadrada de 3 en la calculadora, valga la repetición, las cifras que le tiran no se las tira todas, por eso es un valor aproximado. Entonces, por esa razón vamos a trabajar con estos ángulos para a partir de ahí encontrar, ¿verdad?, los valores exactos. Entonces comenzamos con ¿verdad? Esta es la segunda parte de la guía de estudio número 3. ¿Verdad? Comenzamos con el ángulo beta que equivale a 120 grados. Entonces es importante hacer el dibujo de ese ángulo para poder saber con qué ángulo, cuál es el respectivo, cuál es el ángulo que corresponde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí graficamos el ángulo de 120 grados. Pueden ver que aquí está el transportador 90, 100, 110 y 120 grados. Pero el ángulo correspondiente con el que vamos a trabajar sería este de 60 grados. Otro punto importante a aclarar es que los ángulos, cuando los dan así, como sin signo negativo, son ángulos positivos y se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. De derecha a izquierda, ¿verdad? Ese sería el ángulo positivo de derecha a la izquierda, pero el ángulo con el que vamos a trabajar, repito, si usáramos la calculadora, que no nos pidieran con datos exactos, usáramos el ángulo de 120 grados. Pero como dentro de los ángulos especiales no aparece 120 grados, perdón, ¿verdad? Entonces por eso vamos a trabajar con un equivalente a los que son ángulos especiales. Entonces, en este caso, de 120 grados para llegar a 180 nos queda 60 grados y 60 grados sí es un ángulo especial. Pero vamos a trabajar con 60 grados, pero con el cuidado de saber que en este caso este 60 grados está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante las y son positivas, es decir, los senos son positivos, pero los cosenos, como las x son negativas, los cosenos son negativos. Es de tener ese cuidado, porque caso contrario, si fuera verdaderamente 60 grados, estaría en el primer cuadrante y como tanto las y son positivas como las x son positivas, entonces los senos y los cosenos son positivos. Y también las tangentes, porque la tangente de seno entre coseno y más entre más da más. Entonces, vamos a trabajar con, ¿verdad? Con este respectivo ángulo, vamos a sacar los valores, ¿verdad? De este triángulo, ¿verdad? Con estos ángulos especiales, pero vamos a tener cuidado el signo según en el cuadrante que esté, el signo de la función. Entonces, ya entrando en materia, nos piden las 6 funciones trigonométricas de estos ángulos. Entonces, ya teníamos claro que vamos a trabajar con 60 grados. Entonces, nos vamos aquí a 60 grados. La primera función es seno, ¿verdad? Seno de beta, que es igual a 120 grados. El seno de una función es el opuesto entre la hipotenusa. Y para 60 grados, este es el opuesto, ¿verdad? Y lógicamente esta es la hipotenusa. Entonces el seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2. Y como la recíproca del seno es la cosecante, entonces la cosecante sería invertir, ¿verdad? Invertir
¿verdad? La fracción, el racional sería 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Y como les he mencionado, en matemáticas no se considera estético que haya una raíz en el denominador. Por eso se multiplica, ¿verdad? La fracción que teníamos se multiplica por el denominador radical, por raíz de 3 sobre raíz de 3. Aquí por espacio no lo planteé, pero supongan que aquí tengo raíz de 3 sobre raíz de 3. Arriba multiplicaría 2 por raíz de 3, sería lo que tengo aquí, 2 raíz de 3. Y abajo sería raíz de 3 por raíz de 3, ¿verdad? Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. Y raíz de 9, raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? Entonces así sacaríamos eso. Luego vamos al coseno. Al coseno de 60 grados es adyacente sobre hipotenusa, es decir, es un medio. Pero fíjense bien, ¿por qué aquí es positiva el seno? Porque como estamos en el segundo cuadrante, este ángulo de 60 grados está en el segundo cuadrante y las y son positivas, el seno es positivo. Pero estamos ahora en el coseno y como las x son negativas, entonces el coseno es negativo. ¿Cuál es el coseno de 60 grados? Es un medio, pero como está en el segundo cuadrante porque corresponde a 120 grados, entonces sería negativo un medio. Corresponde al ángulo de 120 grados, sería negativo un medio. Entonces la secante, que es la recíproca del coseno, sería negativo 2 sobre 1, que es negativo 2. La tangente sabemos que es opuesto entre adyacentes. Entonces, raíz de 3 entre 1, ¿verdad? Opuesto entre adyacentes. ¿Por qué negativo? Porque tangente de seno entre coseno. El seno es positivo y el coseno es negativo, más entre menos es menos. Por eso aquí la tangente es negativa, ¿verdad? Sería negativo raíz de 3 sobre 1, ¿verdad? Que es igual a negativo raíz de 3, ¿verdad? Es igual a negativo raíz de 3. Aquí lo puedo escribir si quiero, ¿verdad? Igual a negativo. Bueno, no lo voy a escribir porque miren, por cuestión de espacio, pero espero que ustedes sí lo hagan bien allá. Entonces, ¿verdad? La cotangente sería la recíproca, ¿verdad? Entonces invertimos, sería negativo 1 sobre raíz de 3. Y les menciono, ¿verdad? Que si multiplicamos esto por raíz de 3 sobre raíz de 3, arriba sería 1 raíz de 3, ¿verdad? Que no es necesario escribir el 1. Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, que raíz cuadrada de 9 sabemos que es 3. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos resueltas las 6 funciones trigonométricas para ese ángulo, ¿verdad? De 120 grados. Ahora nos piden para el ángulo de 210 grados, ¿verdad? Permítame. 210 grados. Aquí se me descontroló esta vaina. $210. Este fue que se me descontroló. En este ángulo de 210 grados sabemos que aquí tenemos 180. Sabemos que aquí tenemos 180 grados hasta aquí, ¿verdad? Y entonces sumamos 30 más, entonces nos corresponde, ¿verdad? Los 210 grados, ¿verdad? Pero como les repito, como nos piden valores exactos, entonces tenemos que utilizar los ángulos especiales y el especial que correspondería aquí 180 más 30 sería los 210, entonces nos correspondería un ángulo de, ¿verdad? Trabajar con el ángulo de 30 grados.
¿verdad? Entonces la flechita roja me indica los 210 grados. Entonces comenzamos, ya vemos que vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados, pero teniendo el cuidado de saber en qué cuadrante se está trabajando. Entonces el seno del ángulo, en este caso 210 grados sería con base 30, sabemos que el seno es opuesto entre la hipotenusa, o sea, sería un medio. ¿Por qué negativo? Porque está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante las y que representan los senos son negativas. Por esa razón, el seno, ¿verdad? Es negativo. El seno en sí de 30 grados acá es positivo, ¿verdad? Pero en este caso es negativo porque corresponde a este cuadrante. Entonces sabemos también que como la recíproca del coseno, como la recíproca del coseno es, perdón, como la recíproca del coseno, del seno es la cosecante, entonces sabemos que aquí sería negativo 2 sobre 1, ¿verdad? Invertirle, negativo 2 sobre 1 es negativo 2, ¿verdad? Podemos plantear así, ¿verdad? Negativo 2 sobre 1 es negativo 2. Seguimos con el coseno. El coseno es de 30 grados, es adyacente entre hipotenusa. Entonces, por lo tenemos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué negativo? Porque aquí también estamos en el tercer cuadrante que tanto la y como las x, ¿verdad? Son negativos. Entonces, por tanto, el coseno es negativo, ¿verdad? Entonces, la secante es la recíproca del coseno, entonces sería negativo 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Que multiplicándolo por raíz de 3 sobre raíz de 3 nos quedaría negativo 2 raíz de 3 y abajo raíz de 3, ¿verdad? Producto de multiplicar raíz de 3 por raíz de 3, que sería raíz de 9, ¿verdad? Que sabemos que es 3. Y en el caso de la tangente, sabemos que la tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1 sobre raíz de 3. ¿Por qué es positiva? Porque como tangente es seno entre coseno y ambas son negativas, las y las x, menos entre menos es más, ¿verdad? Menos entre menos es más. Entonces la cotangente le damos vuelta, como decimos, la invertimos y ya nos da que la cotangente es raíz de 3, ¿verdad? Ahí está ya para ese ángulo. Ahora vamos para el siguiente, que es de 150 grados, ¿verdad? Que es de 150 grados y aclarando que en este caso, repitiendo, que en este caso no nos están pidiendo con la calculadora, sino exactos, ¿verdad? Y exactos es con estos ángulos especiales, ¿verdad? Entonces, para 150 grados, ¿verdad? Aquí tenemos que son 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Entonces el ángulo respectivo, ¿verdad? Para 180 sería este ángulo de 30 grados, ¿verdad? Que está en el segundo cuadrante, entonces vamos a trabajar con ese ángulo de 30 grados y teniendo cuidado los signos. Vamos con este ángulo de 30 grados, diríamos que el seno es opuesto entre hipotenusa, un medio, ¿verdad? Entonces, como el seno, estamos en el segundo cuadrante y aquí las y son positivas, el seno va a ser positivo. La cosecante es la inversa del seno, ¿verdad? Entonces, invertimos el 1 medio, queda 2 sobre 1, que es igual a 2. Ahora vamos con el coseno, ¿verdad? De entrada, aquí en este segundo cuadrante las x son positivos, por lo tanto el coseno va a ser positivo. Y si el seno va a ser negativo, perdón. Y si el seno es positivo y el coseno es negativo, la tangente va a ser negativa porque más entre menos es menos. Pero ok, estamos ahorita con el coseno. El coseno de 30 grados es adyacente entre hipotenusa, raíz de t sobre 2 y negativo, ¿verdad? Por ser las x negativas. Entonces, la recíproca del coseno es la secante, y entonces, ¿verdad? Invertimos la fracción y nos queda negativo 2 sobre raíz de 3, que al multiplicarla por raíz de 3 sobre raíz de 3, nos queda negativo 2 raíz de 3 sobre 3. Y lógicamente nos corresponde, ¿verdad? Lógicamente nos corresponde la tangente, ¿verdad? Que la tangente de este ángulo de 30 grados sabemos que es opuesto entre adyacentes, es decir, 1 entre raíz de 3, negativo por lo que ya les explicaba, ¿verdad? Al ser la y positiva y la x negativo sería seno positivo entre coseno negativo más entre menos es
menos, ¿verdad? Y la cotangente, que es la recíproca de la tangente, pues simplemente invertimos la fracción, ¿verdad? Y nos queda, ¿verdad? Negativo raíz de 3 sobre 1, que es igual a negativo raíz de 3. Vamos con el siguiente ángulo, que aquí necesito, ¿verdad? Aquí necesito que pongan mucha atención. Aquí se necesita que pongan mucha atención porque nos dan un ángulo negativo, ¿verdad? Les explicaba que los ángulos positivos son los que se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, en sentido contrario, ¿verdad? Los positivos y los negativos, ¿verdad? Es en sentido favorable. Entonces, por eso, estos 225 grados los marqué siguiendo las manecillas del reloj, ¿verdad? No en contra, sino siguiendo. ¿Por qué? Porque me dicen que es negativo 225 grados. Entonces aquí llego a 180, me faltarían 45 grados para llegar a los 225 grados, ¿verdad? Entonces el ángulo que me, ¿verdad? El ángulo aquí que me, ¿verdad? Que sería el correspondiente sería 45 grados, ¿verdad? Y lógicamente el ángulo aquí positivo sería 135 grados. Es como que me dijeran que le calcular el ángulo a 135 grados, perdón, las 6 funciones trigonométricas a 135 grados, ¿verdad? Pero ¿verdad? Solo lo pongo esto por ilustración. Lo que grafico es el ángulo negativo 225 y me doy cuenta que este ángulo de 45 grados es el correspondiente, por eso utilizo, ¿verdad? Como referencia este triángulo que aparece el ángulo de 45 grados. Entonces ya para calcular las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Para 45 grados sabemos que el seno es opuesto entre hipotenusa, es decir, 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Aquí esto es raíz de 2, entre raíz de 2. Entonces, el seno, como está en el primer cuadrante, ¿verdad? Las y son positivas, el seno es positivo. La cosecante, como es su recíproca, sería raíz de 2 sobre 1, que es raíz de 2. Luego el coseno es adyacente entre hipotenusa, que en este caso, en el ángulo de 45 grados, lo mismo es el seno que el coseno, ¿verdad? Pero como aquí en este ángulo de 45 grados las X son negativas, entonces el coseno será negativo, ¿verdad? Negativo adyacente entre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2, entonces la secante, que es la recíproca del coseno, sería raíz de 2 sobre 1, negativo raíz de 2 sobre 1, que es negativo raíz de 2. ¿Verdad? Y aquí tenemos el mismo caso, como las y son positivas y las x son negativas, la tangente va a ser negativa porque más entre menos es menos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí este dato va a ser negativo. ¿Y cuál es la tangente de 45 grados? Opuesto que es 1 entre adyacente que es 1. Por eso tenemos aquí, ¿verdad? Negativo 1, ¿verdad? Sobre 1. Negativo 1 sobre 1. ¿Verdad? Entonces eso es igual a negativo 1. ¿Verdad? Es igual a negativo 1. Y luego la cotangente, fíjense bien lo que voy a hacer aquí. Ok, bueno. Entonces la cotangente, en este caso hago lo mismito, ¿verdad? Hago lo mismito, ¿verdad? Voy a decir, la tangente, miren, el signo yo lo puedo poner aquí, ¿verdad? Pero para ser más ilustrativo, como tangente es 1 sobre cotangente, le vamos a poner el negativo 1 abajo, ¿verdad? Vamos a decir que que es la tangente, está aquí. Y 1 entre negativo 1 es negativo 1, ¿verdad? ¿Por qué decíamos que la tangente es y la cotangente es negativa? Porque este ángulo de 45 grados está en el segundo cuadrante, donde la y que corresponde a los senos son positivos y las x que corresponde a los cosenos son negativos. Y más entre menos es menos. Acordémonos que tangente también es seno entre coseno. Seguimos con este ángulo, como este es positivo de 35 grados, lo mido a partir de la, ¿verdad? Siguiendo en contra, perdón, de las manecillas del reloj. Entonces todo esto hasta aquí es el ángulo de 315 grados. Para 360 me faltan 45 grados. Entonces vamos a trabajar con 45 grados, teniendo en cuenta que aquí los senos son negativos, miren, y los cosenos son positivos. Los cosenos son positivos. Entonces sabemos que seno es opuesto entre hipotenusa, entonces sería 1 entre raíz de 2 negativo, porque miren, ¿verdad?
aquí en este caso las y son negativas, entonces por eso el seno sería negativo. La cosecante, ¿verdad? Invertiríamos la fracción negativo de raíz de 2 sobre 1, que es igual a negativo raíz de 2. Negativo raíz de 2. ¿Verdad? Vamos a ponerle del mismo color, ¿verdad? Y ahí está. Entonces ya tenemos el seno y la cosecante, ahora vamos con el coseno y la secante, ¿verdad? El coseno, ya le hemos mencionado que en el ángulo de 45 grados, ¿verdad? El mismo, ¿verdad? El mismo valor, ¿verdad? Tiene el seno y el coseno, pero hay que tener cuidado según el cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que el coseno es adyacente entre hipotenusa, es decir, 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que como las X para este ángulo de 45, las X son positivas, entonces, ¿verdad? El coseno tiene que ser positivo. Y su recíproco, que es el secante, también va a ser positivo, positiva, invertida, ¿verdad? Invertida la fracción. ¿Sí? La tangente, la tangente sabemos que es opuesto, ¿verdad? Entre adyacente, ¿verdad? Opuesto entre adyacente. Entonces, eh, sería 1 entre 1, ¿verdad? 1 entre 1. Y va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? ¿Verdad? ¿Por qué va a ser negativa? Porque los senos, vamos a decir, miren, vamos a decir, para hacerlo mejor, más claro, vamos a decir como tangente es seno entre coseno, y en este caso las y que representan los senos son negativos, entonces vamos a decir que tangente es negativo 1 entre 1. ¿Y cuánto es negativo 1 entre 1? Negativo 1, ¿verdad? Toda cantidad dividida por 1, dividida entre 1, ¿verdad? Es igual a la misma cantidad, ¿verdad? Entonces aquí, la cotangente, como es la recíproca, entonces vamos a invertir, vamos a decir, ¿verdad? Que como ¿verdad? Como la tangente es negativo 1, la cotangente es 1 sobre negativo 1, ¿verdad? O podemos decir que invertimos esta también, el 1 positivo arriba y el 1 negativo abajo. Y el resultado es, ¿verdad? Negativo. Seguimos ahora con este ángulo de negativo 120 grados, ¿verdad? Negativo 120 grados. Entonces, aquí están 90, aquí están los 120 grados. Entonces, ¿con qué ángulo vamos a trabajar? Con este de 60 para completar los 180 grados, ¿verdad? ¿Sí? Miren que va a favor de las manecillas del reloj. Los ángulos negativos van a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces nos corresponde trabajar con este ángulo de 30 grados que está ubicado en el tercer cuadrante, en donde tanto los senos, ¿verdad? Como los cosenos van a ser negativos y la tangente va a ser positiva, porque menos entre menos es más. Comenzamos con 60 grados. Para 60 grados, el seno es opuesto, raíz de 3, entre hipotenusa, miren, ¿verdad? Raíz entre hipotenusa, que es 2. Negativo, ¿verdad? Porque está en el tercer cuadrante y aquí en este el ángulo de 60 grados, miren, está en el tercer cuadrante y, ¿verdad? Ahí en ese caso los senos son negativos. Su recíproca, que es la cosecante, la invertimos, ¿verdad? Y nos queda negativo 2 raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Porque multiplicamos este dato por raíz de 3 sobre raíz de 3. Ya lo he explicado anteriormente. Seguimos con el coseno, ¿verdad? El coseno también va a ser negativo, por lo que ya explicamos, está en este cuadrante y las X son negativas. Entonces el coseno de 60 grados, este es el 60 grados, ¿verdad? El coseno de 60 grados es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Un medio, negativo un medio por estar en este cuadrante, ¿verdad? Y la secante, que es la recíproca del coseno, sería negativo 2 sobre 1, que es negativo 2, ¿verdad? Ahora vamos con la tangente de 60 grados, la tangente es opuesta, raíz de 3, entre adyacente, que es 1, ¿verdad? Entonces tenemos negativo 3 sobre negativo 1. ¿Por qué? Porque tanto el seno como el coseno en este cuadrante son negativos. Entonces nos dio, ¿verdad? Positivo 3, ¿verdad? Y al igual la cotangente, que es la recíproca, nos daría, ¿verdad? Aquí es como que ¿verdad? Lo invertimos. Negativo 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Que ya
racionalizado, ¿verdad? El denominador nos quedaría pues de esta forma, ¿verdad? Nos quedaría de esta forma porque multiplicaríamos, ¿verdad? Menos entre menos. Permítame ver si quitándole este signo, porque este es positivo. Ok, ¿verdad? Porque menos entre menos es más, ¿verdad? Entonces nos queda positivo 1 sobre raíz de 3, que al multiplicarlo por raíz de 3 sobre raíz de 3, nos queda raíz de 3 sobre 3. El siguiente ángulo que es negativo 300 grados. Negativo 300 grados, ¿verdad? Negativo 300 grados. Este ángulo aquí está mal dibujado, ¿verdad? Porque aquí yo lo que tengo es negativo 30 grados es lo que tengo yo, ¿verdad? Porque si los negativos son a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces este ángulo sería, el que tengo representado es este, sería negativo 30, pero es negativo 300 grados. Entonces vamos a trabajar con 60 grados. Entonces decimos que el seno de beta, ¿verdad? Es igual a opuesto, ¿verdad? Entre hipotenusa, es decir, raíz de 3, ¿verdad? Aquí sería raíz de 3. Raíz de 3. ¿Verdad? Pero es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2 y positivo porque en este, ¿verdad? En este primer cuadrante, tanto las y como las x son positivos, por lo tanto, los senos y los cosenos son positivos. Entonces aquí abajo sería 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Por ser la recíproca, invertimos, ¿verdad? 2 sobre raíz de 3. Entonces, ¿cuál sería el resultado que nos quedaría? Nos quedaría 2 raíz de 3, ¿verdad? Ya racionalizado, 2 raíz de 3 entre 3, ¿verdad? Ese ya lo hemos visto, ¿verdad? 2 raíz de 3 entre 3. Vamos con el coseno, ¿verdad? Que el coseno de 60 grados es adyacente sobre hipotenusa, es decir, un medio, ¿verdad? ¿Verdad? Adyacente sobre hipotenusa. Estamos trabajando con este 60 grados, un medio. Entonces, por lo tanto, la secante, que es la recíproca del coseno, sería 2 sobre 1, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? Que es igual a 2. Es igual a 2. 2 sobre 1 es igual a 2. Ahí está. Y la tangente, ¿verdad? La tangente de 60 grados es opuesto entre adyacente, raíz de 3 sobre 1. Lo voy a intercambiar aquí. Aquí lo voy a intercambiar. ¿Verdad? Raíz de 3 sobre 1. Sí lo voy a escribir, raíz de 3 sobre 1. Pero es positivo, la raíz de 3 sobre 1, que en este caso toda cantidad dividida por 1 es igual a la misma cantidad, ¿verdad? Entre raíz de 3. Es igual a raíz de 3. Y aquí sí, ¿verdad? Aquí sí tenemos que darle vuelta porque sería 1, la recíproca sería 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3, y saber que 1 sobre raíz de 3 es negativo 3 sobre 3. Perdón, este no es negativo. Ya habíamos hablado que por estar en este primer cuadrante todo es positivo, ¿verdad? Ya habíamos explicado por qué desaparece, ¿verdad? Lo multiplicamos por 3 sobre raíz de 3. 1 por raíz de 3 es raíz de 3 y 3 por raíz de 3 es raíz cuadrada de 9. Raíz de 9, ¿verdad? Que sabemos que la raíz de 9 es 3. Vamos por el siguiente. El siguiente sí, este sí es negativo, ¿verdad? 135 grados. Está bien marcado. El error mal aquí es que esta flechita, ¿verdad? Debe tirar a favor de las manecillas del reloj porque es negativo. El ángulo está bien, pero la flechita me está indicando mal, ¿verdad? Entonces vamos a corregir la flechita, ¿verdad? La flechita la vamos a corregir
¿verdad? Y pueden ver que ya le invertimos, ¿verdad? Ahora la flechita apunta para allá, ¿verdad? Porque a favor de las manecillas de reloj son los ángulos negativos. Entonces, si aquí tenemos 135 grados, pueden ver 90, 100, 110, 120, 135 grados. Para 180 nos faltan 140, perdón, nos faltan 45 grados. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar con 45 grados. Y siempre teniendo en cuenta el cuadrante, ¿verdad? Todos sabemos que el seno de 45 grados es opuesto entre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Negativo porque está en este tercer cuadrante y las y son negativos, por lo tanto, ¿verdad? Los senos son negativos. La cosecante, que es la recíproca, invertimos, ¿verdad? Entonces nos queda negativo raíz de 2. Para el coseno, ¿verdad? Que en este caso el coseno es lo mismo que el seno para el ángulo de 45 grados. Si no miremos, adyacente es 1 entre hipotenusa, que es raíz de 2, igual, ¿verdad? Y el coseno, ¿verdad? En este ángulo también las X son negativas, por lo tanto también el coseno es negativo, ¿verdad? Entonces negativo 1 sobre raíz de 2 es lo mismo, ¿verdad? El mismo dato del seno, ¿verdad? Es el coseno. Y sabemos que la tangente de 45 grados es, ¿verdad? Opuesto entre adyacente, 1 entre 1. ¿Por qué les decía ahora, por qué le pongo los dos negativos? Porque como está en el tercer cuadrante, las y son negativas y las x son negativas. Entonces, y como tangente de seno entre coseno, ¿verdad? Seno entre coseno, ¿verdad? Menos entre menos es más, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo nos toca, ¿verdad? No, lo mismo nos toca al invertir. Vamos a decir que este negativo 1 es este de arriba y este negativo 1 es el de abajo. Menos entre menos es más, ¿verdad? La cotangente, así como para un ángulo de 45 grados, el seno es lo mismo que el coseno, entonces por lo tanto la cotangente debe ser lo mismo. Y miren exactamente lo mismo, negativo 2 el seno, negativo 2 el coseno. Entonces por eso la tangente es 1, porque como la tangente es seno entre coseno, una cantidad dividida entre ella misma es 1, ¿verdad? 5 entre 5 es 1, negativo 1000 entre negativo 1000 es 1. Ahora vamos con este ángulo, ¿verdad? De 510 grados. Oigan bien, 510 grados, ¿verdad? 510 grados. Entonces, en este caso, ¿verdad? Va en contra, como es positivo, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, miren, aquí marqué la primera vuelta, que son 360. Para llegar a 510 se ocupan 150 grados más. Entonces, aquí los marqué esos 150 grados más, ¿verdad? Entonces, nos trabajaríamos con este ángulo de 30 grados, porque 150 más 30 es 180 grados, ¿verdad? Seguimos trabajando entonces con el ángulo de 30 grados, teniendo en cuenta el cuadrante para los signos. Entonces, en este cuadrante, el seno va a ser positivo, pero las X, ¿verdad? El coseno va a ser negativo. Empezamos con el seno de 30 grados, es opuesto entre hipotenusa, un medio. La cosecante sería ¿verdad? La recíproca, entonces sería 2 sobre 1, que es 2. El coseno, ¿verdad? De 30 grados es adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2, negativo, porque aquí las X son negativas, ¿verdad? Entonces la secante la invertimos, sería negativo 2 sobre raíz de 3, que nos quedaría negativo 2 raíz de 3 sobre 3. Y la tangente, ¿verdad? Seno entre coseno es tangente, más entre menos es menos, ¿verdad? Y sabemos que para 30 grados es opuesto entre adyacente, ¿verdad? 1 sobre raíz de 3. Y luego, ¿verdad? Para la cotangente la invertimos, ¿verdad? Negativo 3 sobre 1 es negativo 3. Ahora vamos, miren, para este ángulo positivo de 1305 grados. Aquí se dan varias vueltas que lastimosamente ¿verdad? Estos arcos no me permiten, ¿verdad? Solo me permiten hasta 360 grados. Entonces, supongan ustedes que aquí va un arco, van 180, perdón, 360. Va otro, van 720, ¿verdad? Van 720. Va otro de 360 grados, sería 1080, ¿verdad? 1080, ¿sí? 360 más 360 son 720, más 360 son 1080. Para 305 grados, ¿verdad? Para 300, 1080, para 305, para 1305 grados, ¿cuánto sería 1305 grados menos
1080, estaríamos hablando de 245 grados, ¿sí? Estaríamos hablando de 245 grados, ¿verdad? Perdón, 225 grados, disculpen, 225 grados. 225 grados más 1080 es 1305 grados. Entonces, por eso, después de haber calculado que se dieron 3 vueltas, ¿verdad? 3 vueltas, 360, más 360, 720, más 360, 1080, más 225 serían los 1305, ¿verdad? Entonces, este ángulo es de 225, 180 más 45. Entonces nos corresponde trabajar en el ángulo de 45 grados, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar. Sabemos que el coseno es de 45 grados, es opuesto entre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Y en este tercer cuadrante, las y son negativas, por lo tanto el seno es negativo, ¿verdad? Entonces la cosecante solo le damos vuelta, como se dice, la invertimos y quedaría negativo raíz de 2 sobre 1, que es negativo raíz de 2. Con el coseno sabemos que en 45 grados el coseno es el mismo seno, ¿verdad? Es el mismo valor, es el mismo valor. No es el mismo seno, sino el mismo valor para 45 grados. Adyacente entre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Negativo porque en este ángulo de 45 grados las X son negativos, por lo tanto el coseno es negativo, ¿verdad? Entonces, invertimos y nos da, ¿verdad?, la misma cantidad de el coseno. Y con la tangente, sabemos que tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Negativo 1 entre negativo 1. ¿Por qué les decía? Porque en este tercer cuadrante, ¿verdad? En este tercer cuadrante, tanto las y como las x son negativas. Entonces los senos son negativos y los cosenos son negativos. Y como tangente es seno entre coseno, menos entre menos es más, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Tanto tangente como cotangente, ¿verdad? Nos da positivo 1. ¿Por qué? Porque el seno, ya les explicaba, el seno y el coseno nos dio el mismo dato. Entonces, seno entre coseno es tangente, una cantidad dividida por sí misma es igual a 1. ¿Verdad? Y si no, aquí está también el cálculo, ¿verdad? Seno negativo y coseno negativo es positivo, ¿verdad? Coseno negativo y seno negativo es positivo. Acordémonos que si tangente es seno entre coseno, cotangente es coseno entre seno, porque es la recíproca, ¿verdad? Vamos con este ángulo de negativo 1665 grados. Entonces comenzamos, ayúdenme, damos una vuelta, van 360 grados. Damos otra vuelta, van 720 grados. Damos otra vuelta, van 1080 grados, ¿verdad? A 1080 le sumamos 360, van 1440 grados, ¿verdad? 1440 grados, ¿sí? Entonces, de 1440 grados para llegar a 1665 nos faltarían 225 grados, ¿sí? ¿Verdad? Nos faltarían 225 grados. ¿Verdad? Al dar la vuelta aquí nos faltarían 225 grados. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? 4 vueltas, 360, 720, más 360, 1080, más 360, 1440, ¿verdad? Para 1625, 665, perdón, faltarían 225 grados. 1440 más 225 es 1665. Por eso, después de esas 4 vueltas, sumamos 225 grados más. Aquí están, miren, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj porque el ángulo es negativo, ¿sí? Entonces nos corresponde trabajar con este ángulo de 45 grados, ¿verdad? 225, eh, perdón. Estaríamos hablando que faltarían 225 grados. Aquí me volví a equivocar. Miren, lo importante, quizá digan ustedes, puchica, se equivoca mucho, aunque al final corrijo, pero lo importante de esto, les he mencionado que yo no solo quiero que copien los ejercicios hechos, sino que también
¿verdad? Entiendan el porqué. Por eso muchos de ustedes, antes de que yo detecte, ¿verdad? Han detectado que me he equivocado y eso es lo que yo pretendo. ¿Verdad? Que entiendan, porque si entienden van a corregir los errores, ¿verdad? Entonces decíamos que ya iban, ¿verdad? Faltaban 225 grados. Aquí solo he puesto 135, ¿verdad? Hay un error. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser 180 más 45 más o menos va a ser aquí, ¿verdad? Entonces, para medirlo más o menos exacto, le vamos a dar vuelta ¿verdad? Al transportador, ¿verdad? Le damos vuelta, lo colocamos ahí, miren exactamente ahí, ¿verdad? No esta pelotita, por así decirlo, esta pelotita es de la figura, ¿verdad? Es de la imagen, ¿verdad? Sino que el mero centro del transportador, tienen que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este que nos marca la otra parte del ángulo, entonces vamos a medir 45 grados porque van 180, ¿verdad? 190, 200, 210, 220 y aquí más o menos, ¿verdad? Aquí más o menos serían los 225 grados, ¿sí? Entonces siempre vamos a trabajar con 45, miren, siempre vamos a trabajar con 45, pero ya no en el tercer cuadrante, sino que en el segundo cuadrante. Entonces, posiblemente algunos signos cambien, ¿verdad? Algunos signos de algunas funciones cambien, ya lo vamos a ver. Siempre corresponde al ángulo, ¿verdad? De 45 grados, siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es cierto. El seno es opuesto entre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Aquí lo había puesto negativo porque lo tenía en el cuadrante, pero en realidad es positivo porque nos toca en este segundo cuadrante y en el segundo cuadrante las y son positivas. Las x son las negativas, pero las y son positivas. Entonces, por lo tanto, la cotangente que se invierte, ¿verdad? También es, perdón, la cosecante que se invierte también es positiva. Ahora vamos con el coseno, que es el mismo 1 entre raíz de 2. El coseno sí es negativo porque este ángulo está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Corresponde a las x negativas, entonces por eso el coseno será negativo, ¿verdad? Entonces aquí sí, negativo 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Le damos vuelta en el caso de la secante, que es la recíproca, y nos queda negativo raíz de 2. La tangente de seno, miren, entre coseno, ¿verdad? Más entre menos, ¿verdad? Es menos. Entonces aquí el seno que va arriba es positivo y el coseno que va abajo es negativo, entonces el resultado es, ¿verdad? Negativo 1. El resultado es negativo 1. Entonces aquí como la cotangente es la recíproca, ¿verdad? Invertimos este negativo 1, va arriba y este positivo 1 va abajo porque invertimos la fracción. Aunque siempre el resultado siempre es negativo 1 porque menos entre más. Aquí es más entre menos es menos y aquí más entre menos también es menos. Seguimos con este otro ángulo, ¿verdad? Este es el ejercicio número 20. Este ángulo que es negativo 870 grados, ¿verdad? Entonces, como es negativo, miren que la flecha apunta hacia las manecillas, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ayúdenme, ¿verdad? Decíamos, primero una vuelta son 360 grados. Dos vueltas son 720 grados, ¿verdad? 720 grados. Y fíjense que para llegar a 870 de 720 faltan 150. Dos vueltas 720 más 150 son los 870 grados. Entonces, pero después de haber dado las dos vueltas, agregamos 150 grados, que estos sí están correctos. Miren, ¿verdad? 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150, ¿verdad? Y 150, entonces este sí está correcto. Trabajaríamos con el ángulo de 30 grados para llegar a los, ¿verdad? 180, faltarían 30 grados, pero hay que ver que en este cuadrante los senos son negativos y los cosenos son negativos y por lo tanto la tangente va a ser positiva. Entonces vamos con el ángulo de 30 grados, seno sería 1 sobre 2, opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Negativo porque aquí las y son negativas, ¿verdad? Y entonces la cosecante, ¿verdad? Que es la recíproca del seno, también nos daría negativo 2, ¿verdad? La invertimos y el resultado es negativo 2. Para el coseno, ¿verdad? El coseno decíamos que de 30 grados es
adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2 y siempre negativo por estar en este cuadrante, ¿verdad? Entonces le damos vuelta para la secante, que es la recíproca del coseno, ¿verdad? Siempre conserva el signo y luego, ¿verdad? Sería 2 sobre raíz de 3, que es equivalente a 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Verdad? La tangente será positiva porque menos entre menos es más. Y como tangente es, ¿verdad? De 30 grados, es opuesto entre hipotenusa, sería 1 sobre raíz de 3. Como, ¿verdad? Como el seno, ¿verdad? Como el seno es negativo y el coseno es negativo, los dos van negativos y al final nos queda el mismo número, pero positivo. Y la cotangente la invertimos, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3 menos, entre menos es más. Y ahí terminamos, ¿verdad? Con este tema ¿verdad? Con este tema que nos decía el tema, hallar los valores exactos de las funciones trigonométricas de todos esos ángulos. Entonces, como les repito, como habla de valores exactos, tenemos que trabajar con los ángulos especiales, ¿verdad? Con los ángulos especiales, por eso, ¿verdad? Trabajamos con el ángulo de 45 grados y con 30, 60 y 90 grados. Entonces, por eso es clave primero graficar el ángulo. Fíjense que no nos piden, no, al final nos pide dibujar la figura, pero conviene más bien primero dibujar la figura para poder saber cuál era el ángulo correspondiente con el que, ¿verdad?, nos correspondía trabajar. Muchísimas gracias por su atención. No olviden suscribirse, ¿verdad? No olviden suscribirse, no olviden darle like o dislike, si así lo estiman conveniente, ¿verdad? Darle like o dislike, ¿verdad? Suscribirse, activar la campana y hacer sus respectivos comentarios, ¿verdad? Siempre serán bienvenidos para mejorar. Es un placer, muchísimo gusto, con permiso.